conoce que en Colombia Jorge Eliezer Gaitán tenía una gran capacidad para la oratoria y él decía sus discursos y movía masas enteras. Seguramente usted se acordará también de otros discursos que han impactado su vida, pero hay uno que sobrepasa a todos, absolutamente a todos. Y este es el que hoy comenzamos a estudiar, el que hoy en día comenzamos a estudiar. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 5, porque estamos hablando del discurso del rey, que ha sido catalogado como el sermón del monte. Y empieza en Mateo capítulo 5 y termina al final en el capítulo 7. Dice así, acompáñenme en la lectura. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, empieza el discurso del rey. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fago quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio, pero yo os digo, el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey.
ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros les digáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, nos líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre, a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios en la riqueza. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo,
qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, ve aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los asnos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que tales todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, apoyándole sobre ella. Bueno, Señor, te damos gracias por este día. Aquí podríamos terminar porque es muy claro tu palabra y es muy claro tu mensaje. Gracias, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender lo que tú escribiste aquí. Ayúdanos a estudiarlo con rigurosidad, con devoción y con amor. Porque esto son tus palabras, las palabras del Rey. Y nosotros somos tus hijos y queremos obedecer. Gracias, Señor, porque dejaste tu palabra para nosotros. Bendice, Señor, lo que ahora vamos a hablar. En su nombre nos oramos. Amén. No hay un discurso como el Sermón del Monte. No lo hay. No lo hay. Muchos hombres lo han citado como uno de los grandes discursos éticos de la humanidad. Sin embargo, el Sermón del Monte es mucho más que un simple discurso de ética. De hecho, se ha dicho que si tomas todos los buenos consejos sobre cómo vivir, jamás pronunciados por cualquier filósofo, psiquiatra, consejero, político, estadística, eliminas las tonterías y los reduces a lo más esencial,
te quedarás con una pobre imitación de lo que es este sermón que acabamos de leer completamente. Por eso es que el Sermón del Monte es más que un simple discurso, que nos dice cómo vivir, una serie de reglas y consejos que hacen nuestra vida más placentera. No. El Sermón del Monte es el discurso donde el rey declara de qué se trata su reino. Esto está en perfecta armonía con la narración de Mateo. Recordemos que el tema de Mateo es una declaración, es una proclamación, es una documentación de que Cristo es Rey. Y hasta este punto, Mateo ha demostrado de diferentes maneras y en diferentes aspectos de que Cristo era el Rey prometido, como su genealogía y su nacimiento profético y el cumplimiento de muchas otras profecías en el capítulo 1 y el capítulo 2. Luego pasamos al capítulo 3 y vemos al precursor del Rey, a Juan el Bautista, y también vemos el ungimiento que Cristo tiene como Rey por parte de la Trinidad para empezar la tarea. Luego vamos al capítulo 4 y vemos que ahí en la tentación el Señor demuestra que estaba calificado moralmente para ser el Rey. Y también vemos que la clave para entrar al reino de Dios nos la dice el Señor Jesús, también lo había dicho Juan el Bautista, diciendo que el arrepentimiento es la clave para entrar al reino de Dios. Sin embargo, hasta este punto, Mateo no ha registrado ninguna enseñanza del reino, ninguna enseñanza de Cristo. No se ha dicho en qué consiste este reino. Y esta enseñanza es la que se expone en el capítulo 5, 6 y 7. De hecho, este es el orden lógico de la acción real de Cristo en Mateo. Primero el rey muestra su linaje real, luego demuestra su poder. Y ahora lo que va a hacer es que va a mostrar a Cristo como el legislador al establecer sus estatutos en el Sermón del Monte. Por eso este sermón presenta algo totalmente sublime y diferente a lo que incluso Israel esperaba. Este sermón presenta una agenda totalmente contraria a lo que la nación de Israel pensaba que iba a ser el reino. No presenta las bendiciones políticas o materiales del reinado del Mesías. En cambio, ¿qué es lo que expresa? Expresa las implicaciones espirituales del gobierno de Jesús en la vida de sus súbditos. Debido a la magnitud de este sermón, debido a los 3 capítulos que acabamos de leer y a los aspectos que tratan, la mejor manera de estudiarlo es ver primero un panorama general para luego poder ver cada versículo, para poder ver luego las particularidades. Por lo tanto, lo que hoy vamos a hacer es estudiar un panorama general del Sermón del Monte, que nos ayudará a entender por qué fue escrito, cuál es la razón por la cual el Señor lo dijo. Y de esa manera vamos a sacar un mayor provecho cuando vayamos versículo por versículo. Hoy nos daremos cuenta de que este sermón es el discurso más grande que se ha dicho. Es el discurso donde el rey declara de qué se trata su reino y lo que espera de sus súbditos. Hoy vamos a estudiar 3 aspectos del discurso del rey. Vamos a ver la audiencia, a quien es dirigido el discurso, la autoridad de quien da el discurso y el mensaje central del discurso del rey. Vamos por la primera, la audiencia a quien es dirigido el discurso. Mire el capítulo 5, el versículo 1. Dice así, capítulo 5, versículo 1. Vamos a mirar esos 2 versículos nomás hoy. No se preocupe que no vamos a explicar todo el sermón hoy, ¿no? Porque si nos demoramos 12 minutos de verlo programados, pues nos demoraremos tal vez. Vamos a como un año. Vamos a estar en capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Listo? Entonces hay tema. Bueno, siempre hay tema. ¿No? Siempre hay tema. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Al parecer, y si usted recuerda, más o menos hace un mes que concluimos el capítulo 4, la multitud que se menciona en el capítulo 5, versículo 1, es la misma multitud que se menciona al final del capítulo 4, versículo 25, donde dice, y le siguió mucha gente, ¿cierto? Mucha gente de muchas partes. Al parecer, esta multitud empezó a seguir a nuestro Señor Jesús, y se dice que el monte al que subió era un monte bien conocido ahí en Galilea. Y se cree esto porque ahí en el versículo 1 dice, subió al monte. Esa palabra al es un artículo determinado, o sea, define un monte específico. No lo sabemos nosotros cuál era, los habitantes de esa época sabían cuál era el monte. Y es importante aclarar
que el Señor no subió al monte para desprenderse de las multitudes. Es más probable que Jesús subiera a ese monte para tener un lugar adecuado para dirigirse a la gran cantidad de gente y así todos pudieran oírlo y verlo. O sea, el Señor subió al monte y tomó el monte como un púlpito, digámoslo así, en donde pudiera ver a las personas y pudiera dirigirse a ellas. Y al estar en el monte, el texto dice que vinieron a él sus discípulos. Cuando escuchamos esa palabra, pudiéramos pensar que fueron a él solamente los 12, pero discípulos significa en el Nuevo Testamento estudiantes o alumnos. Y usualmente esta palabra describe la relación que tiene una persona con otro quien la instruye. Como dije, el primer grupo que conocemos en el Nuevo Testamento, llamado discípulos, son los 12 discípulos, y esos son los primeros. Pero más adelante vamos a ver otros discípulos. En Hechos capítulo 1, cuando la iglesia estaba reunida orando, se menciona que había 120 discípulos de Cristo. Ese es el segundo grupo. Pero también había un tercer grupo, que también son llamados discípulos en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 66. Juan capítulo 6, versículo 66. Dice así. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, en el Nuevo Testamento también estos personajes seguían a Jesús, son llamados discípulos, pero ellos seguían a Jesús más que todo por los milagros, que por haber creído realmente en Cristo y más que todo por seguirlo fielmente. Eso es lo que dice Juan, porque en Juan capítulo 6, digámoslo así, una crisis en el ministerio del Señor Jesús, y él confronta a los discípulos. Ahí es cuando conocemos la frase de Pedro, que dice, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Entonces, hay estos tres tipos de grupos dentro de las multitudes que están aquí en el Sermón del Monte escuchando al Señor Jesús. Seguramente los 12, otros más discípulos que estaban en ese proceso de seguir a Cristo, y otros que solamente habían venido al Señor Jesús por los milagros que acaba de hacer en el capítulo 4. Pero hay una pregunta que se ha hecho usualmente y se hace usualmente los que estudian el Sermón del Monte, y es ¿a quién iba dirigido específicamente este sermón, este discurso? Porque aunque hay varios tipos de personas, tanto de Israel como de otros pueblos, a veces la pregunta es, bueno, ¿el Señor a quién le habló? ¿Será que el Señor se dirigió a estos dos grupos, judíos y gentiles? ¿O será que solo le habló a los judíos? ¿Será que sus palabras tienen aplicación de hecho para los creyentes ahora del nuevo pacto, para nosotros? En cuanto a si Cristo estaba hablando a los judíos, específicamente vemos que en el sermón hay secciones que nos hablan de esto. Acompáñenme al versículo 17. Versículo 17, capítulo 5, versículo 17. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplirla. Y obviamente esta es la ley de ¿qué? La ley judía. Por lo tanto, este discurso obviamente iba dirigido a los judíos de la época del Señor Jesús. Sin embargo, aunque la iglesia todavía era futura a Jesús, porque la iglesia solamente va a comenzar en Hechos capítulo 2, y aunque el Señor todavía estaba bajo el antiguo pacto, el sermón es verdad para los verdaderos seguidores del Rey. Ese es el punto. El sermón es verdad para quien quiere seguir a Cristo como Rey, independientemente de la época. En el sermón el Señor enseña lo que se requiere para ser un discípulo del Rey, para ser un súbdito del Rey. Por eso el sermón del monte se aplica tanto para esa época, tanto hoy, como se aplicó para esa época. Hoy también existen los pobres en espíritu. Hoy también los creyentes deben ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Hoy como entonces, el adulterio, el enojo, es un asunto no solo de un acto exterior, sino que es un asunto del corazón. No es verdad que este discurso solo tiene sentido para una época o que solo puede aplicar a ciertos tipos de personas. Este discurso aplica para todos. Además, el sermón es una invitación a la multitud a entrar al reino de Dios, ya que en la enseñanza de Jesús encontramos ciertos requisitos para ser parte de su reino. Y estos son requisitos espirituales, como usted ve ahí. No son requisitos de sangre, de linaje o de nación. Aquí Cristo no hace distinción entre una raza y otra. De hecho, y como leímos, al final del discurso solo hay dos tipos de grupos. Solo hay dos tipos de personas. Los que oyeron las palabras de Jesús y obedecen, y los que solo las oyeron.
Miren lo que dice al final, Mateo 7, 24, 27, cuando el Señor concluye el discurso. Dice, cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea que este discurso es para quién? Para cualquiera. Para cualquiera. Y esto nos muestra no solo que el sermón tenía dos tipos de audiencia, sino que en el mundo solo existen dos tipos de personas. En el mundo solo existen dos tipos de personas. Los que creen en las palabras del rey y los que no creen. No hay internet. No hay como que yo creo a mi manera. No hay como yo respeto y no. Solo hay dos tipos de personas. Los que creen en las palabras del rey y las obedecen, y los que de hecho las escuchan las palabras del rey, pero no las obedecen. ¿Y en qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estás tú? ¿En los que creen, en los que las escuchan y la obedecen? ¿O en quienes la escuchan, pero no la obedecen? La audiencia del Sermón del Monte es para cualquiera. Pasemos al segundo punto. El segundo aspecto es la autoridad de quien da el discurso. La autoridad de quien da el discurso. Luego que el Señor vio a la multitud y subió al monte, ahí hay una palabra importante. Dice, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Esa expresión, sentándose, describe la manera acostumbrada por los rabinos para enseñar. Cuando ellos iban a enseñar, se sentaban usualmente con las piernas cruzadas. Y esto indicaba un discurso formal, un discurso que se había preparado. No era un discurso improvisado. Y de hecho describe la autoridad inherente de quien va a enseñar. Luego, el versículo 2 comienza diciendo, y abriendo su boca. Esa palabra, esa expresión, abriendo su boca, era una frase que no está simplemente describiendo cuando alguien le dice algo a otra persona, oiga, no se le olvide esto. No. En el griego esa palabra se utilizaba, y lo vemos en los documentos de la época, para mostrar una expresión solemne, una expresión digna, así como cuando se iba a decir algo en los oráculos de los dioses griegos. En ese momento se decía, y abrió su boca, o se levantó a decir algo. Ese es ese tipo de expresión. Eso es lo primero que significaba, pero esa frase, y abrió su boca, también mostraba cuando una persona estaba abriendo su corazón y expresaba todo lo que estaba en su pensamiento. Y estas dos expresiones, sentándose y abriendo su boca, lo que nos está mostrando o nos está reafirmando es que el material del Sermón del Monte no es una enseñanza casual, es la pronunciación solemne del reino, sobre aspectos centrales del reino. Aquí nos está mostrando una autoridad particular de quien está hablando, que es Jesús. Y esta autoridad de Jesús, al hablar como rey, se ve a lo largo de todo el sermón, de todo el sermón. Pero una de las partes en que más nos damos cuenta de la autoridad con la que Cristo habla es en el capítulo 5, de los versículos del 21 al 39. Ahí en esta sección hay 5 frases que el autor dice, bueno, que Cristo dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahí dice eso. Por ejemplo, miremos una solamente. Mateo 5, versículos 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Dice así, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Este es el primero de 5 pero oísteis que fue dicho, pero yo os digo. También usted ve en el versículo 27, oísteis que fue dicho. En el versículo 31, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho por los antiguos. Versículo 38, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esa expresión, oísteis que fue dicho, era la manera en que los escribas y los fariseos basaban su autoridad al enseñarle a otros. Ellos decían, el rabino tal dijo esto, el rabino Juan dijo esto, el rabino Manuel dijo esto. Entonces empezaban a
a basar su enseñanza en lo que dijo estos rabinos. Así era como ellos enseñaban. Sus enseñanzas no estaban basadas en las escrituras. Por eso es que esta expresión no significa que el Señor estaba alterando la ley. O sea, cuando el Señor dice, oíste que fue dicho, no está diciendo que la ley se había escrito mal, sino que la interpretación de la ley de estos escribas y fariseos era incorrecta. Y él estaba corrigiendo esa interpretación de estos hombres. Y en el Sermón del Monte, el Señor Jesús no citó a ninguna persona, no citó a ningún maestro, a ningún rabino. Él estaba hablando con la autoridad de un rey. Y esto es lo que describe la palabra, pero yo os digo. Pero yo os digo. Y esta es una expresión que describe la autoridad absoluta del rey. Mientras que los escribas y los fariseos en ese momento basaban su enseñanza en lo que había dicho un rabino u otro, Cristo hablaba con quien tiene una autoridad suprema y superior, una autoridad propia. Por eso, no es de sorprenderse que cuando el sermón terminó, la gente estaba asombrada por su enseñanza. Mire lo que dice, eso no lo leímos, pero mire lo que dice Mateo 7, 28, 29. Mateo 7, 28, 29. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien, como los escribas. Cristo comenzó a enseñar de una manera que aquellas personas nunca habían oído. Nunca nadie había hablado con la autoridad que este hombre lo estaba haciendo. Y en el Sermón del Monte, Jesús, el Rey, Jesús el Mesías, habla con la autoridad propia de un rey. Su enseñanza asombró a todos los oyentes e hizo temblar los corazones de las personas. ¿Por qué? Porque era el mismo Rey de los cielos y de la tierra hablando. Y de la misma manera que este fue el impacto entre los oyentes originales, ellos se admiraron de estas palabras, así debe ser en nosotros. Al acercarnos a este sermón, debemos verlo como la declaración del Rey de Reyes, como la declaración del Señor de Señores. Es que nada está por encima de nuestros reyes. Y no podemos dejar que sus palabras pasen desapercibidas para nosotros. Estas son las mismas palabras del Rey. Esta es la declaración del Rey, dejadas para que sus súbditos, para nosotros, que podamos entender su voluntad, su poder y su autoridad. Ver el Sermón del Monte como las palabras del Rey deben llenarnos de reverencia y de prontitud, sobre todo para obedecerlas, para ser fieles en obedecer la palabra del Rey. Y algo interesante del sermón es que aquí no se encuentra ninguna enseñanza que no se halle también en el resto del Nuevo Testamento. Todo lo que se dice en Mateo 5, 6 y 7 luego es mencionado en las cartas del Nuevo Testamento. Es como si los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, le hubieran hecho un estudio a Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es como si le hubieran hecho una exégesis a este sermón para explicar en más detalle cada aspecto de los que aquí se describe. Y esto es porque ellos, los autores del Nuevo Testamento, valoraron Mateo capítulo 5, 6 y 7. Por eso, aunque toda la escritura es inspirada por Dios, las palabras que aquí se dicen debemos tratarlas con una relevancia importantísima, porque entendemos que esta es la declaración del Rey de Reyes. Este es el discurso del Rey. Pero hay algo también importante que debemos entender, ya sabiendo que estas son las palabras del Rey, es que las palabras del Rey nos deben llenar de tranquilidad. Las palabras del Rey nos deben llenar de tranquilidad. Mire lo que dice Mateo 6, 33 y 34. ¿Qué dice? Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿No? Si estas son las palabras del Rey, nos deben llenar de tranquilidad. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero le voy a contar un pequeño testimonio que pasó ahorita en la conferencia. Cuando yo estaba hablando, y ya lo he mencionado,
nuestro hermano Juan Guillermo en todo este proceso de ir a estudiar el seminario. Pude hablar con el pastor administrador, del profesor del seminario y pastor administrador de la iglesia. Pues es un señor que tiene bastante influencia en todo esto, en la iglesia y en el seminario. Y yo le dije, mira, va a venir una persona de la iglesia a estudiar, estamos orando, una beca. Y él me dijo, ¿cómo es su nombre? Guillermo Carlos. ¿Cuándo viene? Y lo anotó ahí en su hora. Después de eso yo quedé tranquilo, fresco. ¿Cierto? ¿No le ha pasado a usted a veces? Usted va a interceder por alguien o por usted mismo, o habla con el presidente de la compañía que le dice, listo, tranquilo. Hermanos, estas palabras son las palabras del Rey. Estas palabras son las palabras del Rey. Por lo tanto, ¿qué? No os afanéis. No os afanéis. Estas no son las palabras del Rey, sino de la esquina. Son las palabras de quién? Del Rey. En medio de este mundo caído, debemos anclarnos en la verdad de que Cristo es el Rey gobernante, omnipotente de su pueblo, y tiene cuidado de nosotros. Son las palabras del Rey. Son las palabras del Rey. Un hombre llamado Daniel Webster, secretario de Estado en Estados Unidos en el siglo XIX, dijo que le pusieran esto en la lápida de su tumba. Dijo esto: el Sermón del Monte no puede ser una producción simplemente humana. El Sermón del Monte no puede ser una producción simplemente humana. Y es que es verdad, hermanos. Así es. Este sermón viene con la autoridad del Rey. Y por lo tanto, debemos que valorar, obedecer y confiar en sus palabras. Confiar en sus palabras. Entonces, ya hemos visto la audiencia a quien es dirigido el discurso. ¿Y qué más? La autoridad de quien da el discurso. Dos cosas importantes que debemos entender cuando vayamos en este estudio de Mateo 5, 6 y 7. Ahora vamos a ver el último punto del día de hoy, y es el mensaje central del discurso del Rey. El mensaje central. El versículo 2 de Mateo 5 dice, y abriendo su boca les enseñaba. La palabra enseñar, el acto de enseñar, describe proporcionar instrucción o información. Y en las Escrituras, enseñar significa transmitir la verdad sobre la palabra de Dios, con el objetivo de influir en la comprensión y estimular la obediencia de lo que se enseña en la Escritura. Además, la enseñanza se da de manera sistemática y organizada, como lo hace el Señor en el Sermón del Monte. De hecho, la organización en este sermón es una característica bien definida y podemos identificar claramente tres partes. Las voy a mencionar de manera general. En primer lugar, Jesús habla a los ciudadanos del reino. Esto lo vemos en el capítulo 5, del versículo 2 al versículo 16. En esta sección se describe el carácter y la bienaventuranza, la bendición de ser ciudadano del reino. Y también describe la relación con el mundo al ser la sal y la luz de la tierra. Esa es la primera parte, la descripción de los ciudadanos del reino. Luego, en la segunda parte, que es la más amplia, el Señor presenta la justicia del reino. La justicia del reino. Esto va del capítulo 5, versículo 17, al capítulo 7, versículo 12. Y en esta sección, el Señor presenta la norma de vida exigida. Aquí se presenta la norma de vida exigida por el rey. Se muestra que esa justicia está en completo acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, pero en oposición con la interpretación de los escribas y de los fariseos. Es una gran sección que cubre todo lo que termina siendo el capítulo 5, del versículo 20 al 48. Luego, en el capítulo 6, Jesús va a explicar cómo la justicia del reino se expresa en tres áreas importantes en la vida diaria. La primera es la vida religiosa, en el capítulo 7, versículos del 1 al 18. Lo segundo es la vida interior personal, del versículo 19 al 34. Y la tercera es la vida en relación con otras personas, que es la parte final y empieza en el capítulo 7, versículo 1 al 2. Estas son las dos partes iniciales. Finalmente, la tercera parte del Sermón del Monte, aquí Jesús concluye con una exhortación a entrar en el reino. Y eso es lo que vemos en el capítulo 7, del versículo 13 al 27. Jesús termina el sermón dejando a su audiencia con solo dos opciones. Solo dos opciones que pueden tomar. Pueden entrar por la puerta ancha o por la puerta estrecha.
o puede construir su casa sobre la roca o sobre la arena. No hay una tercera opción. Escuchar las palabras del Señor y obedecerlas es entrar por la puerta estrecha y construir la casa sobre la roca. Escuchar las palabras y no obedecerlas es entrar por la puerta ancha y construir la casa, la vida de uno, sobre la arena. Estos 3 capítulos muestran una enseñanza clara y ordenada. Pero la pregunta, pues, ¿cuál es el mensaje entonces central del discurso del rey? Y como hemos mencionado, el enfoque del sermón, ¿dónde está? Está en el reino de Dios. Está en el reino de Dios. Y está en lo que el rey espera de sus ciudadanos. 9 veces se repite esa palabra reino o reino de los cielos. Y hay muchas más referencias sobre lo que caracteriza a quienes son parte del reino de Dios. Pero también lo que hace que una persona no pueda entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, y acompáñenme un momento, capítulo 5, versículo 3, dice que los pobres en espíritu, que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Versículo 8 del capítulo 5, dice que los de limpio corazón, ¿qué va a pasar? Verán a Dios. Versículo 10 del mismo capítulo, dice que el reino de Dios es de los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero también el sermón dice, ¿por qué algunos no podrán ser parte del reino? Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenaz. ¿Y sabe por qué es tenaz? Y sobre todo en este momento. Y es que esto debió escandalizar a la multitud que estaba escuchando y que era devota de los escribas y de los fariseos. Ellos debieran pensar, si la justicia farisaica, que requería una estricta observancia a 365 prohibiciones y 250 mandamientos que ellos habían sacado extras de la palabra de Dios, si todo esto no era suficiente para llevar a los hombres al reino del Mesías, entonces ¿qué clase de justicia se necesita? Pero luego, de hecho más adelante, Jesús la va a poner más difícil, porque en el capítulo 5, versículo 22 y versículo 28, dice que si alguien tan solo se enoja contra otra persona, o si tan solo codicia a otra persona de manera indebida sexualmente, ya que está condenado, ya no entrará en el reino de Dios. Pero es que el Señor no para ahí, porque además de decir explícitamente lo que hay que hacer o no para entrar al reino, se mencionan muchas más instrucciones con respecto a cómo se deben comportar los súbditos del rey. Por ejemplo, dice que los ciudadanos del reino deben ser mansos, misericordiosos, pacificadores, ser la sal y la luz del mundo, cumplir siempre la palabra, amar a los enemigos, dar limosna, orar de acuerdo con la voluntad de Dios, perdonar a los que nos hacen daño, buscar hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, no juzgar a los demás, no estar ansioso. Y da muchas otras instrucciones. Y así se debe comportar un ciudadano del reino. Y cuando leemos todo eso, pensamos entonces que es que está muy difícil ser parte del reino. De hecho, el mensaje central del sermón, podríamos decirlo, que está en el versículo 48 del capítulo 5. Miren lo que dice. Dice, sed pues vosotros que perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, no es suficiente exceder la justicia de los escribas y de los fariseos. Una persona necesita ser justa como el Padre para entrar al reino de Dios. Este es el estándar que Jesús está colocando aquí para los ciudadanos del reino. Entonces no es que sea muy difícil ser ciudadano del reino, es que es imposible. Es imposible. Es imposible. Y déjeme decirle algo. Este es el objetivo del discurso del reino. Este es el objetivo de Cristo. Este es el objetivo que el Señor quería. Este era el propósito. Este es el objetivo que Cristo, el Rey, tiene al enseñar el sermón. El Rey tiene el objetivo de enseñarnos que es imposible ser parte del reino de Dios. ¿Sabe por qué?
para mirarlo solo a Él, para mirar solo a Cristo, para mirar solo a nuestro Señor, para mirar solamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El Sermón del Monte revela la verdadera norma de justicia que Cristo el Rey requiere de todos los que le pertenecen. El tema que inunda el sermón desde el versículo 2 del capítulo 5 hasta el versículo 27 del capítulo 7 es que el hombre no puede tener ningún tipo de justicia que pueda ser aprobada por Dios y por lo tanto no podemos ganar la salvación, no podemos entrar en el reino de Dios y por consiguiente estamos ineludiblemente condenados. Condenados estamos. El Sermón del Monte muestra que los estándares perfectos de Dios son muy altos para ser alcanzados por los hombres. ¿Y sabe dónde nos lleva? A correr desesperadamente a la salvación de Cristo. Miremos Romanos capítulo 3, 21 al 31. Romanos capítulo 3, 21 al 31. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia en los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es nuestro maravilloso Cristo. Solamente por medio de la fe, por medio de la gracia, que podemos tener la justicia perfecta del Padre. El Sermón del Monte fue la exposición de nuestro Señor de la santidad de Dios y las demandas que hace un Dios santo. Describe el tipo de justicia que Dios espera de aquellos que han llegado a conocerlo por fe. El Sermón del Monte muestra la absoluta necesidad de buscar la misericordia de Dios. El Sermón del Monte muestra la absoluta necesidad de arrepentirse de los pecados. El Sermón del Monte muestra la absoluta necesidad de entender que solo por la justicia de Cristo se puede alcanzar la misma justicia de Dios Padre. Solamente así podemos ser perfectos como Dios es perfecto. De hecho, mire este versículo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, un versículo que usted sabe que a mí me gusta mucho y que usualmente lo cito. 2 Corintios 5, 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué verdad tan preciosa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros, para que solamente de esa manera nosotros pudiéramos ser hechos justicia, solamente nosotros pudiéramos en Cristo ¿qué? Cumplir lo que dice el Sermón del Monte. Solamente de esa manera. Y ahora, cuando hemos recibido esta salvación como un regalo gratuito de la gracia de Dios, el Sermón del Monte nos muestra que Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir lo que Él predicó en este capítulo, en estos capítulos. Porque si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado,
no hubiéramos podido recibir el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, no hubiéramos podido recibir un nuevo corazón para obedecer al Señor, no tendríamos la gracia de Dios que nos sostiene para glorificar al Señor. Escúcheme bien, porque en nuestra naturaleza pecaminosa no podríamos obedecer correctamente ni siquiera el 0.0000001% del sermón. No podríamos. Por eso es que el Sermón del Monte nos muestra la necesidad imperiosa que el creyente tiene por la gracia de Dios para obedecer. Y quien entiende el verdadero significado del sermón, entiende cómo debe ser una vida de un ciudadano del reino de Dios y elimina toda complacencia espiritual. No importa cuán lejos hayamos avanzado en el camino cristiano, el sermón que nos dice, hay más adelante, hay más adelante. De hecho, el sermón nos permite comprender mucho más lo que significa la gracia de Dios, porque nuestras fuerzas no podemos cumplir lo que dice ahí. La salvación, las bendiciones y la capacidad de obedecer se ofrecen gratuitamente por la gracia de Dios, gratuitamente por la gracia de Dios. Este es el tema del sermón del monte. ¿Para quién es este sermón? Para cualquiera. Para ustedes. ¿Por qué debemos prestarle atención? Porque viene con la autoridad del Padre. ¿Cuál es su mensaje central? Que necesitas mirar a Cristo. Necesitas mirar a Cristo. Necesitas mirar a Cristo. Quiero terminar este pobre sermón con unas palabras de un pastor llamado Martin Lloyd-Jones, quien escribió todo un libro de 752 páginas sobre el Sermón del Monte. 60 sermones predicó sobre el Sermón del Monte. Y él dijo esto: si todos nosotros viviéramos el Sermón del Monte, los hombres sabrían que el Evangelio cristiano posee dinamismo. Sabrían que es algo vivo. No andarían buscando en otras partes. Dirían, aquí está. Si leen la historia de la iglesia, verán que los verdaderos avivamientos han llegado siempre cuando los cristianos han tomado en serio este sermón del monte y se han enfrentado a sí mismos a la luz del mismo. Cuando el mundo ve al hombre verdaderamente cristiano, no solo se siente condenado, sino también atraído, arrastrado. Por tanto, estudiemos con cuidado este sermón que quiere mostrarnos lo que deberíamos ser. Examinémoslo para que podamos ver lo que podemos ser. Porque no solo presenta lo que nos exige, señala dónde está la fuente de poder. Dios nos dé gracia para examinar el sermón del monte con seriedad y sinceridad y en oración hasta que nos convirtamos en ejemplos vivos del mismo, de su gloriosa enseñanza. En esto vamos a estar un buen tiempo. Y era importante que pudiéramos entender no solo la audiencia, el poder, la autoridad con la que se escribe, sino el mensaje central. Hermanos, necesitamos mirar a Cristo. Cada día más, cada vez más. Estas son las palabras del Rey. Este es el discurso maravilloso del Rey. Así que leámoslo todos los días de nuestra vida, muchas veces, y entendamos su mensaje. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia con nosotros. Señor, gracias porque, como siempre te lo decimos, dejaste tu palabra y no nos dejaste a la especulación. Nos dejaste para obedecerla, para conocerte más, para obedecerte mejor. Ayúdanos a entender estas preciosas palabras que tú un día desde un monte predicaste. Señor, cada palabra que tú dijiste es como una punzada en nuestro corazón, porque nos muestra que no podemos obedecerle en nuestras fuerzas. Cada palabra, cada sección de este sermón es un golpe a nuestro orgullo, porque nos muestra que no podemos hacer lo que te necesitamos a ti. Y gracias por eso, Señor. Ayúdanos a poder estudiar esta palabra y siempre toda tu palabra con reverencia y con amor. Ayúdanos a entender lo que tú dices aquí
y a entender que estas son tus palabras, mi Rey. A entender que estas son tus palabras, mi Señor. Y a entender que tengo que mirar a ti, solo a ti, para poder obedecerles. Porque eso es tu voluntad para quienes son los súbditos del Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en tu nombre hemos orado. Amén.